Hola, ¿cómo están? Les saludo desde San Antonio, Texas. Soy el pastor Manuel Abarca y me ha correspondido compartir con ustedes un módulo o un taller que está relacionado con el perfil del plantador de iglesias. Les invito a que me acompañen a orar antes de comenzar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder aprender, de poder escuchar, de poder confrontarnos con experiencias, con verdades que nos van a servir a poder definir el llamado que tú nos has dado. Dirige este tiempo y confirma, Señor, todas las cosas que tú quieres que nosotros expresemos en nuestras vidas, para tu gloria y para tu honra. Amén. Muy bien, para cualquier cosa en la vida que nosotros hagamos y desempeñemos, necesitamos entonces un set o un conjunto de habilidades para poder entonces funcionar o tener un desempeño de acuerdo a las exigencias de las demandas de una función determinada. Y no es distinto con el ser un plantador de iglesias. Entonces comenzaré hablando a ustedes algunas variables implícitas en el fracaso de un plantador. ¿Por qué los plantadores de iglesias fracasan? Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es, a veces el líder es equivocado. No todas las áreas de ministerio de la iglesia requieren el mismo diseño, las mismas pasiones, las mismas habilidades. Entonces, un líder equivocado no necesariamente no va a tener una función a desarrollar dentro del reino de Dios. Solamente que a lo mejor esa persona no está diseñada para ser un plantador de iglesias líder. Puede ser un pastor, un evangelista, un maestro, pero no necesariamente un plantador de iglesia, porque para ser un plantador de iglesia necesitamos características específicas que van a indicar que nuestro trabajo va a tener fruto, asumiendo que todo lo que nosotros podamos lograr espiritualmente depende de Dios. Pero Dios es el que reparte los talentos y los dones para que nosotros podamos entonces expresarlos en nuestras vidas. Entonces, la primera variable del fracaso de un plantador es el líder equivocado. La próxima es líder correcto y lugar equivocado. Un plantador en un contexto comunidad que no encaja con él por distintas variables. Por ejemplo, un plantador que es graduado de la Universidad de Trinity, que vino tal vez de un contexto con un alto nivel económico, entonces va a tener a lo mejor algunos conflictos y problemas de cómo ministrar a una comunidad de personas sin hogar, solamente porque él no tiene la capacidad de ser empático o de poder entender la realidad porque la persona no la ha vivido. También puede ser líder correcto o modelo equivocado de iglesias. Toman distintos líderes para poder expresar distintos modelos de iglesia. Por ejemplo, un plantador con fuerte liderazgo bajo la visión de una iglesia anglosajona. Un plantador iniciando una iglesia hija, con él opera mejor trabajando en equipo. Entonces, como hablamos que hay distintos modelos y la persona puede entonces haber elegido el modelo equivocado en el contexto que se le está otorgando. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien, hay que estudiarlo muy bien, ver las variables, si se está trabajando con una iglesia anglosajona, cuáles son las cosas que hay que reproducir de la visión de la iglesia, cuáles son las cosas que hay que contextualizar, y de esa manera entonces vamos a poder llegar a la conclusión de haber elegido el modelo adecuado para la realidad específica. El líder correcto por el grupo equivocado. Por ejemplo, un plantador muy joven, sin mucha experiencia en la vida, trabajando con un grupo de personas que tienen problemas de drogas. Entonces, líder correcto y gente equivocada. ¿Qué se busca en un plantador de iglesias? Entonces, hay algunas cualidades que son, yo diría, imprescindibles para poder definir que una persona está diseñada en su totalidad para poder ser un plantador de iglesias. Entonces las variables son llamado,
carácter, química y habilidades. Vamos a desglosar cada una de ellas. El claro sentido del llamado de Dios. Ambos cónyuges, estamos hablando del contexto de un matrimonio, es muy importante tener la claridad absoluta que tanto el esposo como la esposa están en paz con el llamado que Dios le está entregando, porque ha pasado muchas veces que uno está seguro del llamado, pero el otro no está, y eso a veces produce mucha fricción y muchos problemas, digamos, primero en el matrimonio, y nosotros decimos que familias saludables, matrimonios saludables, resultan en líderes saludables. Entonces, el llamado digamos, el sentido del llamado de Dios tiene que ser claro. Hay factores que son internos, por supuesto uno siente vamos a decir, esa inquietud santa o vamos a decir, holy discontent, el descontento santo, ¿cierto? Que uno no está tranquilo con la vida que tiene, a lo mejor personas que pueden tener un buen pasar, pero ellos están con su pasión y su corazón en evangelizar, en reclutar, en formar una iglesia. Pero ese llamado entonces tiene que ser confirmado con una voz interna que Dios nos habla, nos dice que esa es, digamos, ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra vida. También la persona, la esposa, que tiene que estar también en la misma página, y también personas que uno conoce que afirman y confirman que uno tiene el llamado para la plantación de iglesia. Entonces el llamado se confirma con elementos que son internos y también externos. También otra variable que puede ir con eso es ver si el ministerio es fructífero, se ha dado frutos. El carácter íntegro que refleja a Dios. Y ahí, por supuesto, vamos al Nuevo Testamento, Timoteo, Tito, donde da las características de los líderes o cuáles son los requisitos, ¿cierto?, para los candidatos. Aquí hay un texto bíblico en 1 Timoteo 4:12 que dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y amor, fe y pureza. Entonces los estándares para los discípulos de Cristo en general son altos, ¿cierto? Pero para los líderes que desempeñan un rol específico en la iglesia, tanto Timoteo como Tito ocupan la palabra o el concepto que los líderes tienen que ser irreprensibles. No estamos sugiriendo perfección, pero estamos sugiriendo un buen testimonio en su carácter. También el carácter relacionado con un matrimonio sólido, matrimonio saludable, centrado en Cristo, familia bien administrada, trabajo en equipo, apoyo del cónyuge para plantar iglesias. Y aquí entonces hay estadísticas alarmantes de matrimonios que han fracasado porque se ha cambiado la atención de la salud del matrimonio, entonces a poder servir a la iglesia y provocando a veces heridas profundas en una relación y a veces sin retorno. La compatibilidad o la química que hablamos en este caso hablamos de nuestra denominación, que es la Iglesia Evangélica Libre de América, que uno tiene que habla de alineación, cierta división, alineación teológica, y eso a veces la mayoría de los plantadores que no han crecido en la Iglesia Evangélica Libre, obviamente van a tener que aprender cuál es la identidad de la Iglesia Evangélica Libre, cuáles son los valores, cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es la teología y también el método de plantación que ellos sugieren. Y también hablamos de habilidades y competencias. Estas son algunas áreas que la mayoría de nosotros podemos desarrollar a través de entrenamientos. Es más fácil, digamos, desarrollar estas habilidades que a veces desarrollar cualidades del carácter, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Pero obviamente siempre hay posibilidad de crecer en todas las áreas de nuestra vida cuando dejamos que el Señor nos ayude en este proceso. Entonces, las habilidades que están implícitas o que deben estar en la ecuación, ¿cierto?,
de una persona que piensa que es plantador son las siguientes: liderazgo visionario, tiene la capacidad de iniciar, de reclutar, de comunicar, de evangelizar, discipular, equipar, formar un grupo, multiplicar grupos y líderes, conocimiento de cómo plantar una iglesia, inteligencia también emocional. Un plantador está sujeto a cambios que a veces no estaba preparado, y la persona tiene que tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias, porque lo más probable es que las cosas nunca salgan de acuerdo al plan. Es bueno tener un plan, pero por las circunstancias, por la incertidumbre, estás trabajando con gente y a veces, ¿cierto?, hay comportamientos de las personas que son impredecibles. No podemos nosotros hacer los cálculos y uno tiene que estar entonces preparado emocionalmente para poder adaptarse a los cambios cuando la gente no llega. Cuando has preparado algo y no tuviste mucho éxito, tienes que tener la capacidad de readaptarte. Entonces, son estas variables que tenemos nosotros que presentar en nuestro carácter, y también pensando que hay algunas de ellas que lo más probable necesitamos desarrollar. Liderazgo visionario, visión clara de cómo será la iglesia, demuestra la habilidad de compartir esta visión de manera eficaz con otras personas. Teniendo clara la visión, es decir, el final, para dónde vamos, eso va a originar que los pasos que nosotros tomemos para llegar a esa visión estén claros, que la estrategia que nosotros propongamos esté clara. Pero si tenemos una visión ambigua, no sabemos muy bien para dónde vamos, entonces eso va a provocar un caos estratégico y ministerial que va a resultar en la no prosperidad del llamado o vamos a decir, de la oportunidad para plantar una iglesia. Entonces la visión tiene que estar muy clara. El liderazgo, entonces, visionario, tiene que ser una característica que debemos siempre estar recalibrando. Una persona que inicia, que recluta, que tiene la capacidad de juntar gente para un proyecto determinado. También una persona que comunique bien, que pueda entregar bien la palabra del Señor, pero que también conozca bien la palabra del Señor. Una persona que tenga también la característica de evangelizar. El plantador se relaciona bien con los que no asisten a la iglesia y con los inconversos. No le incomoda estar con una persona que a lo mejor tiene valores distintos, que tiene un vocabulario distinto y a veces vulgar, sino que esa persona está cómoda hablando con ellos con la finalidad de entregarles el evangelio. Una persona que también entiende que el evangelio está también basado en discipular a otros y va a hacer todo lo posible para poder hacer crecer una persona que llega por primera vez a su entorno y poder desarrollarlo como un mártir de Jesucristo, como un líder para la iglesia. También una persona que se caracteriza por equipar a otros, ayuda a los demás a descubrir, desarrollar y utilizar sus dones espirituales dentro y fuera de la iglesia. Forma equipos para distintos ciertos desafíos ministeriales. La persona tiene esa capacidad de poder vender en algún sentido, no tomen a mal esta palabra, sino poder entregar la visión de una manera que la gente básicamente esté desesperada para poder participar en lo que tú estás presentando por la forma entonces que tú lo estás compartiendo. También una persona que multiplica equipos para distintas actividades. Como les digo, no todas las personas estamos equipadas para poder cumplir todas estas 100%, pero algo de cada una de estas características deberíamos presentar en nuestro carácter. Conocimiento de la plantación de iglesia. Somos eternos discípulos como plantadores. Tenemos que leer, tenemos que preguntar, tenemos que tener mentores, tenemos que ver propuestas a lo mejor de modelos de iglesias que no han funcionado y estar siempre entonces enseñándonos acerca de cómo está la iglesia, cuáles son los movimientos que están resultando. Y por supuesto la palabra de Dios es lo más importante, pero también hay otros recursos que nos ayudan a entender las dinámicas de la iglesia a través de los tiempos. La inteligencia emocional, se conoce a sí mismo, habilidad de recuperarse en las circunstancias difíciles, habilidad de adaptarse para satisfacer las demandas de la plantación de iglesia. Esto ya lo cubrimos anteriormente, pero la inteligencia emocional es muy importante debido a las demandas que este llamado de plantar iglesia nos entrega. Dones espirituales, también hay distintos instrumentos de evaluación para poder hacernos entender cómo Dios nos ha diseñado, cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestros intereses, pero por sobre todas las cosas, cuáles son nuestros dones espirituales. También hay otro instrumento evaluativo que se llama MBTI y que nos da también aspectos de nuestra personalidad
que están relacionados, ¿cierto? Cuáles son los aspectos del carácter que más nos representan. Y por supuesto ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en cada uno de ellos. Entonces ya estamos llegando al final de nuestra presentación y les agradezco por este tiempo. Sé que fue una información de una manera un poco fugaz, pero lo interesante es que puedan dedicar tiempo para poder repasar estos principios y ver si usted tiene el perfil de un plantador. Pero si no lo tiene, no es menos ni más, sino que Dios le está dando una oportunidad para desarrollar en otra área de ministerio. Que Dios les bendiga. Sigamos plantando iglesias porque la cosecha ya viene.